Bueno, entonces, como les decía, el huasipungo era una forma de explotación laboral indígena. Ya a inicios del siglo XX, los indígenas empezaron a protestar por esta forma de explotarles. El huasipungo implicaba maltrato, implicaba un trabajo sin remuneración al indígena y maltrato también para la familia del indígena. A cambio de trabajar para los terratenientes, los indígenas recibían un espacio para vivir, pero no era propio de ellos, solamente les prestaban, digámoslo así, ese espacio, ese terreno donde ellos hacían su pequeña casita, su chocita, tenían sus animales, un poco sembraban y vivían, ¿no?, en este lugar. Y también implicaba que las mujeres, la esposa, las hijas del indígena tenían que trabajar obligadamente en la casa del patrón, donde también sufrían maltratos, violaciones y el mismo, digamos, la misma explotación laboral, ya que no, ese trabajo en la casa del patrón no era remunerado. Entonces, ante estas situaciones tan negativas, los indígenas llegaron a tratar de organizarse, rebelarse en contra de esta explotación y maltrato. Hubieron líderes indígenas, de ellas dos mujeres bastante recordadas, Dolores Cacuango, Tránsito Maguaña, quienes lucharon por los derechos de los indígenas en contra del huasipungo y por la educación bilingüe para los niños indígenas, es decir, que las escuelas tuvieran también el idioma quichua para poder enseñarles a los niños indígenas. Entonces, gracias a ella se creó la primera escuela bilingüe en nuestro país. Los indígenas, a partir de entonces del siglo XX, empezaron ya a organizarse, empezaron a manifestarse por sus derechos cada vez de una forma más organizada, hasta que llegaron a las protestas ya de fines del siglo XX, estamos hablando del 1980, 1990, en donde incluso se organizan como nacionalidades a nivel del Ecuador. Crean la CONAIE, Confederación Nacional de Indígenas del Ecuador, crean partidos políticos, crean algunas otras confederaciones que incluyen ya a gran parte de indígenas organizadamente, quienes empiezan ya a protestar y logran varios cambios en nuestro país. Dentro de ellos, derrocamiento de presidentes, digámoslo así, quienes salen del poder por las protestas indígenas. También recordábamos la última manifestación grande que hubo en el país, donde especialmente en la capital se vivió unas marchas llenas de violencia, no hubo también represión por parte de la policía, del gobierno, y se logró la derogación del decreto, sí, presidencial, donde se imponía el alza de combustibles, ¿no? Para continuar hablando sobre este tema, tenemos que tomar en cuenta que dentro de lo que se refiere a las nacionalidades y pueblos del Ecuador, hay otros pueblos que han sido también olvidados, rezagados por los diferentes gobiernos de nuestro país. Generalmente hablamos de los indígenas de la sierra porque son la mayor parte de indígenas, se concentran justamente en la sierra ecuatoriana, pero también hay pueblos indígenas en la Amazonía que tienen una realidad un tanto distinta a los de la sierra. Tenemos también pueblos montubios en la costa y afroecuatorianos, los cuales se encuentran repartidos entre la costa y la sierra de nuestro país. Vamos a hablar entonces primeramente de los indígenas amazónicos, ¿sí? Los indígenas amazónicos principalmente desean que se respete su identidad cultural. Ellos, como nadie, están totalmente, digámoslo así, orgullosos de su procedencia, de sus orígenes, y
podríamos decir que ellos han siempre manifestado que desean que se les proteja sus culturas, debido a que a veces hay, digámoslo así, influencia del exterior, del mundo moderno, que quiere también modernizarles a ellos. Ellos, al contrario, gran mayoría de estas comunidades quieren permanecer en la misma situación, con las mismas costumbres que han tenido ancestrales. Entonces, hay cosas que ellos siempre protestan, o sea, mejor dicho, por las que ellos siempre protestan y reclaman. Quieren que se reconozca y se respete su identidad cultural, su forma de vida, la protección del medio ambiente, porque donde ellos viven, en la selva amazónica, hay recursos, por ejemplo, el petróleo, y muchas veces la extracción de estos recursos implica que se afecta al medio ambiente, se lo contamina, y muchas comunidades indígenas han sufrido estragos en su salud debido a esta contaminación ambiental. Entonces, ese respeto que ellos piden se mantiene siempre, que se les reconozca cómo ellos se organizan, cómo ellos resuelven sus problemas, es lo que ellos más anhelan, ¿sí? Entonces, aquí hay una noticia, por ejemplo, de que recientemente, miren, bueno, esta noticia es del 2019, una manifestación de los indígenas del Amazonas. Estamos hablando de un par de años, ¿no? Entonces, organizadamente, las mujeres, miren, han venido a la capital a presentarse frente a la Asamblea Nacional, que es nuestro representante, y pedir que se respeten los derechos, porque ellos, digámoslo así, son vulnerados constantemente en esto, en sus derechos. La gente piensa que ellos son ignorantes y por eso tratan de aprovecharse muchas veces. Y organismos internacionales o empresas internacionales han querido muchas veces aprovecharse de los recursos de la Amazonía y han dañado el medio ambiente y han querido contentarles regalándoles una escuelita, construyéndoles una escuela. Dice que a veces les regalan medicinas que no necesitan porque ellos dicen que prefieren eh, sanarse con medicina natural, con plantas que ellos conocen. Igualmente dice que van y les regalan ropa, como para compensar a veces esos daños ambientales gigantescos, ¿no? Es como tratar de engañar a un niño. Y ellos saben y se dan cuenta que no es correcto, que quieren engañarlos y por eso ya más bien han preferido organizarse y hay personas, incluso líderes indígenas, que han salido a estudiar en las ciudades. Hay abogados, hay personas indígenas incluso que han ido al extranjero a prepararse y actualmente ayudan a sus comunidades. Entonces saben muy bien de qué se tratan los asuntos y saben cómo también tratar de defenderse. Pero muchas veces el hecho de ser indígenas implica que no les hagan caso. Allí está entonces una falla en cuanto a los gobiernos. Miren, a pesar de ser un país democrático, y tenemos que entender que todo el Ecuador, todos los que estamos viviendo en el Ecuador, digámoslo así, somos ecuatorianos. No importa si sean indígenas del oriente, del pueblito más abandonado, rezagado y perdido, siguen siendo ecuatorianos y participan de los mismos derechos que todos los demás. ¿Sí? Sobre los afrodescendientes, sí, también tenemos que hablar un poquito de este grupo que es parte importante de nuestra sociedad. Los afrodescendientes, como ustedes saben, son descendientes de los antiguos esclavos que vinieron alguna vez de África durante la colonia. Ellos igualmente luchan porque se reconozca su identidad cultural. Tienen una riqueza cultural muy grande en cuanto a la música, en cuanto a la literatura, en cuanto a, por ejemplo, a sus costumbres. Vemos la forma en que ellos se visten, ¿no es cierto? Originalmente es muy diferente a otras etnias de nuestro país, pero también se quejan de que hay mucha discriminación todavía.
por su raza, discriminación racial. Y debido a esto, a esta discriminación, se les excluye de otras actividades. Muchas veces hay gente todavía que discrimina por el color de piel y para dar un trabajo se están fijando en la apariencia, en el color de piel de alguien. Y eso es discriminación. Entonces ellos siempre piden que eso vaya cambiando, que mejore, ¿no? Y como vemos, también están organizados y están presentes siempre que hay manifestaciones, ¿sí? O como este caso había una reunión en donde se establecían algunas metas para mejorar justamente la situación de los pueblos afrodescendientes de nuestro país. El pueblo montubio, si alguien conoce un poquito de los montubios, se encuentra en la costa ecuatoriana, ¿no? Los montubios principalmente se dedican a la agricultura y la ganadería. Sin embargo, es un pueblo que también ha estado marginado. Por eso ellos, debido a esta situación donde hay mucha pobreza, demandan siempre que los gobiernos les apoyen con recursos económicos para que ellos puedan invertir en el campo, en su ganadería y de esta manera salir de su pobreza. Ellos tienen también sus propias costumbres. Como ustedes saben, tenemos el rodeo, por ejemplo, el rodeo montubio, las peleas de gallo, los bailes tradicionales de ellos. Dentro del lenguaje tenemos, por ejemplo, los amorfinos, que son muy propios de ellos también. Su forma de vestir, como ven, es muy propia de ellos. Entonces, por eso les hablamos de ellos como nacionalidades. Son una nacionalidad indígena dentro de nuestro país. ¿Ya? Bueno, aquí vemos también que ellos están organizados. Cuando hay reuniones, también con el gobierno, representantes del gobierno tratan de pedir que se reconozca cierta ayuda económica para que ellos mejoren también su economía, ¿no? Bueno, eso sería nuestra presentación sobre las demandas de los pueblos y nacionalidades indígenas. ¿Ya? Vamos a hacer un pequeño ejercicio, ¿sí? Después de lo cual vamos a hacer unas preguntitas. Entonces yo les voy a mostrar una lectura que nos sirve a nosotros para entender lo que pasaba un poquito del Huasipungo, ¿ya? Entonces, voy a hacer este ejercicio tal vez con la ayuda de algún estudiante, ¿ya? Los demás van a ir leyendo también con la vista. Entonces, me van a ayudar también